No lo veo. ¿Estás ahí, Marcelo? Ya te vi. Gracias por la interrupción, si no hubiéramos quedado sin el material. Continúo. Bienvenidos a todos, ahora sí, a esta primera sesión del tercer ciclo de capacitaciones LACPAS y OPS de DCC, bajo el contexto de la convergencia de las iniciativas. Algo de información antes de comenzar la sesión del día de hoy. Bueno, esta primera sesión la entregará el equipo de SNOMED International, Alejandro y Susi, que aquí nos acompañan. Posteriormente ustedes se presentarán. Tenemos dos sesiones agendadas con el equipo de SNOMED, la del día de hoy, así que un poco veremos el rol de SNOMED en IPS, y una sesión para el 20 de diciembre para que ya vayan anotando sus agendas respecto de la herramienta Snowstorm. Como ya fines de diciembre vienen las fechas de las festividades, dejaremos las siguientes capacitaciones para enero en fechas aún por confirmar, una asociada a los documentos de ID, que esperamos que OMS nos pueda apoyar en la misma. Y después comenzaremos a entregar algunas capacitaciones más del IPS como tal con el equipo de desarrollo que estará acompañando al bien público Las Paz. Una vez tengamos los equipos confirmados y las fechas confirmadas para enero, también estaremos distribuyendo esas invitaciones. Por el momento, diciembre ya tenemos la agenda entre el 9 y la sesión del 20 de diciembre ya fijas. Habiendo entregado esa información, les quiero comentar también que en esta convergencia de iniciativas, la próxima semana es la Conectatón del Grupo G20 y la OMS, donde se estarán probando los distintos marcos de confianza asociados a certificados COVID, y tenemos a 6 representantes de Latinoamérica y el Caribe. Estos son Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Estarán participando desde el martes hasta el jueves en este ejercicio técnico de poder testear los distintos certificados acorde a los distintos marcos de confianza existentes, y como la OMS está buscando un poco el poder lograr la interoperabilidad entre los diferentes marcos. Un ejercicio bastante interesante y que por supuesto les estaremos contando los resultados al respecto de cómo nos va con esto durante la próxima semana. Finalmente recordar que el objetivo hacia dónde queremos apuntar con todo el trabajo técnico en las distintas iniciativas tiene relación con llegar a mediados del próximo año a poder realizar pruebas de concepto, a tener una segunda conectatón en la región donde podamos intercambiar un resumen de pacientes. Aquí está fuerte el trabajo en el perfil IPS, donde podamos probar los certificados de DCC y hacer alguna extensión a lo que es fiebre amarilla. Bueno, sin mucho más que agregar, les cedo la palabra a Alejandro y a Susi, el equipo de SNOMED, que nos estarán hoy día entregando la presentación. Por supuesto, adelante Alejandro, adelante Susi. Gracias. Thank you very much. Susi, I think you can start. Muchas gracias, Susi. Puedes comenzar. Susi? All set? Okay. Yeah, it's all set. Thank you. All right. I see it. Está todo listo. Muy bien, ok, ya. Hello, everyone. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias por esta invitación. Soy Susi Roy y estoy aquí con el doctor Alejandro López Osornio. Somos de SNOMED International. Próxima diapositiva, por favor. So many, I see many familiar names. Veo muchos nombres conocidos acá, pero solamente quiero reiterar que somos de SNOMED International. Es una organización sin fines de lucros internacional y actualmente nosotros hemos trabajado con los países miembros y sus departamentos de salud y de administración a nivel mundial. Son 43 países miembros actualmente que se muestran todos acá en azul oscuro, y también tenemos una gran cantidad de usuarios de SNOMED a nivel mundial. SNOMED International, tenemos SNOMED CT, la terminología clínica en oncología más grande del mundo, y hacemos distintas cosas. En mi caso, yo soy la gerente de relaciones con clientes para el continente americano. Tengo clientes que van desde Canadá hasta Chile y Argentina y todos los países que están entre medio. También soy la especialista en colaboración. Trabajo entonces con las entidades de normalización internacional como organizaciones hermanas como HL7 Internacional, la OMS, entre otros. Y ayudo a
entregar SNOMED CT a personas y empresas a lo largo de el mundo, como ustedes ven acá. Alejandro, por su parte, es el especialista en implementación y es como el gurú de todo. Él se encarga de la implementación y la adopción de SNOMED CT en todos estos países que ustedes alcanzan a ver acá. Y también es un experto global, no solamente en SNOMED CT, sino también en todas las normas y estándares utilizados para datos de salud. Y él y yo, junto con algunos otros colegas en SNOMED International, siempre estamos disponibles para ayudar, no solamente con SNOMED CT, sino para entender otras normas también. Así que estamos entusiasmadísimos de conversar con ustedes en estas próximas sesiones de capacitación en SNOMED CT. Algunos de los casos de uso específicos que se utilizan, cómo se puede acceder a través de Snowstorm, y también estamos entusiasmadísimos con el hecho de que ustedes van a hacer uso de FHIR para el IPS, porque ese es parte del trabajo en el que nos hemos dedicado. Antes de seguir avanzando, quería también destacar que pareciera que ustedes han estado involucrados en el trabajo de la OMS en torno a los certificados de vacuna, y eso también me interesa muchísimo, porque para nosotros SNOMED CT, como es una terminología global que se utiliza para datos de salud, trabajamos muy cerca con la OMS en la iniciativa de DCC y todo el contenido que ellos requieren para su uso en la captura e intercambio de los certificados de vacunas de DCC, y siempre se hace referencia al contenido de SNOMED CT. Y eso simplemente demuestra que si bien trabajamos con todos los países miembros que se muestran acá en esta diapositiva, también trabajamos en colaboración con organizaciones internacionales como la OMS en distintas iniciativas para poder ayudar a la interoperabilidad de datos. Próxima diapositiva. Por supuesto que el día de hoy nos vamos a centrar en el IPS y parece que ustedes ya son bastante expertos en el IPS, así que no quiero entrar en detalle excesivo de eso, solamente poder darles una visión genérica sobre el IPS, que es un resumen de la información de salud de los individuos, de los puntos de atención en algún momento en particular. El IPS, International Patient Summary, es un conjunto de datos de pacientes mínimos que se utiliza para la codificación y para capturar los datos de salud de un individuo en algún momento en particular. Es además agnóstico según la especialidad e independiente de la condición, pero además es pertinente clínicamente. La idea es que sea simple, implementable y que cualquiera pueda usar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y por supuesto que queremos que permita el intercambio de información transfronterizamente para garantizar que SNOMED CT, que es la terminología principal que se utiliza en el IPS, se mantenga actualizada, vigente y siempre disponible sin costo para los países. Próxima, por favor. Para poder lograr esto, nosotros trabajamos muy cercanamente con una gran cantidad de estándares y organizaciones que las desarrollan a nivel internacional. De hecho, tenemos un grupo que se junta de manera regular para asegurarnos que todas las exigencias y todas las recomendaciones bajo cualquier SDO permita la interoperabilidad con algún otro SDO. Es decir, hay todo un ecosistema acá de áreas y artefactos que se producen para poder garantizar que el IPS pueda utilizarse de manera libre y puedan todos tener acceso a él, como por ejemplo trabajamos de manera muy cercana nuevamente con HL7 Internacional para garantizar que todos estos intercambios y todos estos estándares y protocolos que se requieren, por ejemplo, por IHE también, estén con la disponibilidad de interoperabilidad con el SNOMED CT. También trabajamos con CEN y la ISO. Justo antes de esta charla también estaba ocupada porque estaba trabajando con con la iniciativa de IPS, que es básicamente un trabajo continuo que simplemente representa el producto
que es un producto que tiene distintos artefactos, que involucra a distintas organizaciones, pero que todos trabajamos juntos para asegurarnos de que tengamos todo lo que los que van a implementar tengan lo necesario. Y en relación a la terminología, podemos ver que justo en el centro de todo este diagrama está SNOMED CT, para garantizar que cualquier otro requerimiento que requiera HL7, IHE, esté incluido en nuestros productos IPS. Y esos productos IPS están disponibles libremente, cualquier persona los puede utilizar. Próxima diapositiva, creo que me queda una sola. Entonces, al centro del diagrama, ustedes vieron SNOMED IPS. Nuevamente trabajamos de manera muy cercana con nuestras organizaciones hermanas para asegurarnos que todo el contenido que se requiera pueda estar disponible para el conjunto de datos libres, gratuitos, IPS, CT, HL7, IPS, que es lo que se requieren para todos los artefactos y para que estén siempre disponibles. También tenemos una gran cantidad de miembros SNOMED CT. Nuevamente, si volvemos a pensar ese mapa que estaba destacado con azul, gran parte de los miembros que utilizan SNOMED CT también necesitan algo más que tan solo los archivos, y para eso nosotros también tenemos las especificaciones técnicas. Esos son los productos que llamamos SNOMED CT IPS, y eso están disponibles para los que ya hayan establecido o implementado SNOMED CT para que puedan interoperar con aquellos que todavía no tienen acceso al SNOMED CT, pero que quieran poder hacerlo bajo este conjunto de datos referenciales. Hace algunas semanas lanzamos un artefacto totalmente nuevo llamado IPS Terminology, y Alejandro va a entrar un poco más de detalle en torno a eso, pero básicamente el IPS Terminology ha tomado ese conjunto gratuito, ese free set, todos esos códigos, y hemos incluido algunos de los SNOMED City adicionales. Es decir, todos esos están ahora disponibles libremente para poder hacer analítica de datos mínimos con los datos que ustedes puedan recabar para los requerimientos del IPS. Con eso quiero dejarlo ahí para que Alejandro pueda entrar en más detalle sobre el IPS Terminology y los recursos del IPS también. Pero esto les da una buena imagen genérica de quién es SNOMED International, que se utiliza a nivel internacional, que podemos trabajar con otras organizaciones también para garantizar que cualquiera de los estándares de salud que se requiera para aquellos quienes quieran adoptar el IPS puedan hacerlo. Nosotros trabajamos con esas organizaciones, pero también garantizamos que los recursos SNOMED CT que ustedes necesitan efectivamente estén disponibles y actualizados. Y con eso te paso la palabra a Alejandro. Bueno, gracias por la invitación y como decía Susi, esto es lo nuevo, digamos, un poco la idea de la charla de hoy, cuando nos contaron que querían hablar del uso de SNOMED del IPS, era contarles un poco qué es esto nuevo, qué es la terminología IPS y cómo se usa SNOMED con el IPS, tanto cuando uno usa una edición completa de SNOMED, como la extensión nacional o la edición internacional, y cuando usa la edición concisa, que es de distribución gratuita. Como contaba Susi, siempre hubo, o hace algunos años existe el IPS FreeSet, que es como el refset, el subset gratuito del IPS, que eran aproximadamente 8.000 conceptos, que era parte del GPS, que es un subset un poco mayor, pero que en realidad no tiene tanta importancia para el IPS. Lo importante del IPS es ese FreeSet de 8.000, que eran como subconjuntos de distribución gratuita, sin licencia, de la edición general de SNOMED. Cuando la edición internacional de SNOMED tiene 350.000 conceptos, y las ediciones nacionales le agregan a eso algunos cientos o miles de conceptos, depende de cada edición. Estamos hablando de ediciones más pequeñas de SNOMED. Pero lo novedoso de esta terminología IPS, como estaba contando Susi, es tratar de mejorar la idea de usar listas, porque las listas estaban bien para usarlas, es relativamente simple capturar información en una lista, pero es muy difícil analizar información, porque se pierden las jerarquías de SNOMED, se pierde la estructura de SNOMED, y entonces uno no puede agrupar contenido similar. Entonces el objetivo de la terminología IPS es crear una subontología. Como ustedes saben, SNOMED es una ontología, entonces hay métodos formales de lógica que permiten extraer una subontología. Y el proceso para extraer una subontología de SNOMED es extraer los conceptos que uno quiere ver y luego reconstituir la estructura de la ontología original, agregando solo los conceptos necesarios para que se forme
esa estructura que incluya nada más que estos conceptos, más esos que agregamos para darle forma. Entonces esto lleva a un proceso que se desarrollaron junto con la Universidad de Manchester, muy interesante toda la lógica que se explicó para esto, que se hace una terminología que tiene que ver con el IPS, que tiene 15.000 conceptos. O sea, se duplica en lo que antes era el IPS FreeSet, que tenía 8.000, ahora llegamos a tener un poco más de 15.000, que son los conceptos que se incluyen. Entonces, por ejemplo, si antes decía asma, tal vez la subontología incluya obstrucción respiratoria, problemas del bronquio, problemas del tórax, etc., ¿no? Agrega un montón de conceptos relacionados. O la estructura del bronquio, que son atributos de esos conceptos, o los mismos tipos de atributos del concepto. Entonces eso hace que vaya creciendo un poquito. Esto está disponible para navegarlo, ¿no? Y lo que tiene de esta terminología es que es gratuita, digamos. Snowmed, como contó Susi, trabaja con países miembros. Cuando un país se hace miembro de Snowmed, es una organización que es propiedad de los países que son miembros, y los países, cuando pasan a ser miembros, forman parte de la gobernanza de la mesa de decisiones, digamos, de Snowmed. Y es completamente gratuito usar en esos países miembros. Pero cuando uno está en un país que no es miembro, hay una licencia habitualmente que hay que pagar, excepto en países muy pobres donde hay algunas licencias humanitarias. Pero en este caso la terminología de IPS es completamente gratuita en cualquier lugar del mundo. No hay que sacar licencia, no hay que hacer nada. Simplemente uno se registra en un lugar y se baja en forma gratuita. Entonces, teniendo esta terminología, lo interesante es que uno puede hacer que los miembros, que los países que ya son miembros, como Uruguay, Chile, Argentina, usen El Salvador, usen Snowmed en su versión completa, y los países que no son miembros pueden usar esta versión gratuita para intercomunicarse y poder ser interoperables usando Snowmed CT. Yo les voy a mostrar, voy a tocar el clic acá para mostrarles el navegador. Y este es un navegador que es muy parecido al navegador general de Snowmed. O sea, fíjense que no está en otros idiomas, está en inglés, pero si ven acá la taxonomía, pueden ver las distintas jerarquías. O sea, ya dejó de ser una lista como era antes, sino que es esta mini ontología con 15.900 conceptos, y vemos que hay 1.800 partes corporales, 6.000 hallazgos clínicos, algunos eventos, algunas entidades observables, 1.600 organismos. Hay 1.600 productos farmacéuticos porque se incluyeron los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, y así sucesivamente. Entonces uno busca dentro de esta mini ontología y uno pone asma, pues está en inglés, perdón, asma, y encuentra distintos tipos de asma. Por ahí no son la misma cantidad de tipos que hubiera encontrado en el nombre general, pero uno puede encontrar, por ejemplo, pone atenolol, y acá tenemos atenolol de 50, 25, de 100, comprimidos, soluciones. Si uno hable, las tabletas están todos los atributos, por lo tanto están las formas farmacéuticas, que tienen las tabletas, etc. ¿Sí? Entonces está un poco todo el contenido de Snowmed representado ahí. Este es el browser que les mostramos recién, si pueden ir a verlo. Después le pasamos la presentación y ahí van a tener los links y van a poder ver todo. Entonces, bueno, un poco es contarles cómo es cómo se documenta y cómo se trabaja en la implementación del IPS en Snowmed. Y acá hay un concepto muy interesante que es el terminology binding, ¿no? Terminology binding es como uno a un modelo de información lo vincula con un subconjunto de una terminología que representa los valores de ese concepto. Entonces, en la documentación del IPS uno va a tener la información necesaria para identificar cuál es el subconjunto de la terminología IPS o de la edición internacional de Snowmed que corresponde para ese campo específicamente. La idea es que el IPS Terminology, como dejó de ser una lista, y uno puede usar toda esta jerarquía y todo eso, ahora uno puede usar un servidor de terminología. Y ese es uno de los grandes cambios. En la clase que viene vamos a hablar más del Snowstorm, pero hoy vamos a ver más ejemplos concretos de uso de Snowstorm, sin meternos en detalle, y van a ver que los beneficios, digamos, de poder implementar una terminología como esta usando un servidor de terminología open source y gratuito, en lugar de tener que usar una lista común, donde uno tiene que programar su propio buscador o hacer otro tipo de ajustes para poder tener el contenido que uno quiere en la terminología, ¿no? en el binding con el modelo de información. Y a su vez, esto también, como decíamos, esta terminología de IPS, además de resolver los terminología de binding, se va a usar para interoperabilidad. ¿Sí? Entonces es posible interoperar en países que tienen distintas terminologías. Uno tiene el nombre completo, otro tiene solo la terminología IPS, y es posible que estos se comuniquen entre sí.
Entonces, por ejemplo, supongamos que la guía oficial de la implementación oficial de HL7 para el IPS en FHIR dice que el binding, o sea, el value set que se usa para condition, por ejemplo, para la lista de problemas, consiste en todos los hallazgos clínicos de SNOMED, todos los eventos y todas las situaciones. Esto está usando una notación de SNOMED que se llama SL, que es el lenguaje de expresiones de SNOMED, ¿no? De restricción de expresiones, Expression Constraint Language. Esto mismo, cuando uno lo ve desde HL7, a veces son inclusión, inclusión, inclusión. O alguno tiene inclusión, inclusión, exclusión. Por ejemplo, tiene distintas formas de incluir y excluir cosas. Este es un tipo de lenguaje para decir que incluye todos los conceptos del hallazgo clínico y los descendientes, todos los eventos y los descendientes, todas las situaciones y los descendientes. Y esta misma especificación de este terminology binding, este value set intencional, esta definición de un value set, distintas formas de decir lo mismo, esta definición se puede ejecutar con distintas ediciones de Snowman. Entonces, si yo esto lo ejecuto en la edición internacional de Snowman CT, tengo 124.000 conceptos, ¿sí? Si yo lo ejecuto con la edición de Estados Unidos, tiene 129.000, porque Estados Unidos agregó hallazgos y agregó eventos y situaciones, por lo tanto hay más conceptos en la edición internacional. Si voy a la de Canadá, tiene 124.6, agrego, pero no tanto, por ejemplo, eso pueden verlo. Y si voy a la terminología IPS, tengo casi 7.000, ¿sí? Entonces, para que vean las diferencias de volumen, pero ustedes siempre piensen que la terminología IPS se creó en base a fuentes reales de atención, ¿no? O sea, eso se basa mucho en el core subset de la National Library of Medicine y otras fuentes que se construyeron en base a experiencias de implementación de SNOMED en hospitales. Entonces, de estos 7.000, aunque parezca mucho la diferencia, en realidad están elegidos por frecuencia. Entonces, cuando uno los va a usar, estos 7.000 tienen una gran cobertura, ¿sí? Y estos 124.000 incluyen un montón más que por ahí son raramente usados, por ejemplo. Entonces, el número por ahí puede no representar la verdadera cobertura que puede tener en un caso real. Entonces, así es como, en base a una definición de un value set, uno usa la terminología que mejor tiene disponible. Entonces, si yo estoy en Uruguay, uso la versión uruguaya de SNOMED para conectarla con el IPS. Si estoy en Chile, uso la versión chilena, que no sé si hay una edición formalmente publicada. Si no hay, usan la edición internacional, por ejemplo. Si estoy en Argentina, uso la edición argentina. Está en El Salvador, que todavía no publicó una edición nacional, usa la edición internacional, que son estas ediciones completas que vemos acá abajo. Pero si estoy en Brasil, en Bolivia, en Perú, puedo usar la terminología IPS y voy a poder ser compatible, como vamos a ver ahora en un ratito. Porque un poco el objetivo es intercambiar datos, ¿no? Entonces, cuando el intercambio va en una dirección, cuando un país que no es miembro genera un documento electrónico, un IPS, en FHIR, y lo comparte con un país miembro de SNOMED, ¿sí? O sea, este tiene la terminología IPS y este tiene la edición internacional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando viaja en esta dirección, todo lo que está en terminología IPS está en la edición internacional. Entonces esto es muy fácil, porque yo recibo un IPS que entiendo completamente y es muy fácil de entender, ¿sí? Si yo soy el país miembro, cuando recibo SNOMED, no hay ningún problema. Ahora, si yo soy el país miembro y le quiero compartir mi IPS a otro país que está usando nada más que la IPS Terminology, algunos conceptos que yo uso tal vez no estén incluidos en la terminología IPS. Entonces ahí puede haber alguna fricción. Si yo se lo doy tal cual, podría ser que yo le dé un concepto que ellos no conocen, porque no está incluido dentro de los 7.000 hallazgos que vimos recién, dentro de los 15.000 conceptos que forman parte de eso. Entonces acá hay algunas posibilidades de cómo se soluciona la interoperabilidad entre distintos países que tienen versiones un poquito diferentes de SNOMED. Lo mismo puede pasar que si Estados Unidos comparte algo con Argentina. Como vimos, Estados Unidos agregó como 4.000 conceptos nuevos, que Argentina no los tiene. Si Estados Unidos usa alguno de esos conceptos nuevos, Argentina no lo va a conocer, por lo tanto, entre Estados Unidos y Argentina hay que ver cuál es el nivel de lenguaje que se puede hablar, y es, por ejemplo, la edición internacional, que es común para los dos. Y cuando estoy hablando entre Uruguay y Perú, lo que tienen en común es el IPS, es la terminología IPS, ese conjunto más chiquito de 15.000 conceptos. Entonces las opciones son mandar los dos códigos, yo puedo decir, este es el código original que yo puse, y este es un código que es el código más similar a lo que yo puse, que está incluido en esta capa común que tenemos, por ejemplo en la terminología IPS. Y la otra es
mandar el código aunque vos no lo conozcas, y que vos, cuando lo recibís, el país que lo reciba pueda hacer una conversión usando un servidor de terminología públicamente disponible. Esto se define, cuando uno define estos marcos de intercambio de información, uno define eso, es decir, que envía un IPS tiene la responsabilidad de usar una lengua que los dos entiendan, un nivel de definición que los dos entiendan, o si lo puede hacer el que recibe. Lo importante es que esto se puede hacer automáticamente, ¿sí? Y eso lo vamos a mostrar un poquito cómo se hace, pero las SL son muy poderosas y permiten hacer distintos tipos de operaciones. Entonces, supongamos que yo tengo la edición internacional con todos los nombres CT a mi disposición, y elijo un concepto que se llama epilepsia opercular, ¿sí? Que la epilepsia opercular es un tipo muy particular de epilepsia que un neurólogo puede entender en una cosa muy específica, ¿sí? Esta epilepsia no forma parte del IPS, entonces si yo comparto este concepto tal cual está, tal vez el que recibe, si no tiene el nombre completo, no lo puede entender. Entonces lo que se puede hacer es una SL como la que está acá. Entre las dos flechas vemos que se puede hacer un Fire Expand, que es una operación de expansión de value sets de Fire, que diga, tráeme los ancestros de la epilepsia opercular que sean miembros del nombre del refset IPS. Y a su vez, porque eso me traería no solamente los más parecidos, sino toda la línea hasta el concepto raíz, que serían todos los que sean parte del IPS. Y a su vez, restame de ahí, por eso hay un minus, los ancestros de los ancestros. Entonces me estoy quedando con una capita nada más, que son los conceptos más parecidos al concepto que yo ingresé. Muchas veces va a ser un solo concepto, y a veces va a ser más de uno. Y cuando es más de uno, uno puede tomar una decisión. Puede compartir todos, o pues son todos verdaderos en realidad, aunque sean un poquito se superpongan en algún punto, o puede elegir uno y mandar uno de los que elijo de la lista, de alguna medida, como puede ser la frecuencia o la aparición, etc. En este caso, ejecutar esta SL me transforma este concepto de epilepsia opercular de la edición internacional, me lo transforma en epilepsia relacionada con la localización, ¿sí? Ese sí está en terminología IPS. Entonces, de esta manera, dos grupos diferentes que tienen distintas versiones de SNOMED pueden interoperar compartiendo el concepto más parecido en la capa que tienen en común. Es un poco lo vamos a ver en vivo, porque tenemos este ejemplo que es el de... Es una demo de Terminology Bindings, que es este que está acá, ¿sí? Este proyecto está libre, ustedes lo pueden acceder, y lo que tiene es un ejemplo de documentación de los Terminology Bindings para cada uno de los diferentes aspectos que hoy en día están controlados con SNOMED en el IPS, ¿no? Cada uno de estos tiene la versión pura del IPS o la versión del IPS refset, ¿sí? Entonces, si yo busco acá, por ejemplo, busco asma, me encuentro todas estas opciones. De hecho, yo en vez de buscarlo acá, podría tocar acá y ver directamente cuántas opciones hay. Acá hay 126.000 opciones, por ejemplo. Cuando toco en Binding me muestra los detalles. Me dice que estos son los Clinical Findings, Events o Situations, que es el binding que hay para la lista de problemas, ¿sí? Si yo hago clic acá, puedo copiar este CL y puedo ejecutarlo en algún navegador de SNOMED, porque uno va a un navegador de SNOMED cualquiera, toca acá y puede pegar ahí y puede ejecutar esto y ve acá todos los que hay, ¿no? Y la otra es que yo puedo tocar acá en este botón y abre una llamada Fire al Snowstorm que tiene el browser internacional, que es un Snowstorm público, y que permite mostrar cómo funciona. Este sitio funciona con el browser por detrás, ¿no? Que es un Snowstorm. Entonces acá estoy viendo cómo funciona una expansión de un value set, donde acá vemos que esto se llama SNOMED-info, SST, el módulo, la versión, y acá está la SL que estábamos hablando, es decir, este lenguaje de restricciones que define el scope de la consulta. Y acá están los 126.000 que estaban en la lista, ¿sí? Esta es la primera página. Entonces, esto es como una guía que te permite ver cómo se buscan, por ejemplo, las alergias. Si yo voy a alergias, puedo mirar, y acá hay 53.000 alergias en el SNOMED internacional, y acá puedo poner aspirina y encuentra la sustancia o el producto, las distintas cosas que permiten el registro de las alergias. Pues si yo voy a ver el binding son todas las sustancias, todos los productos farmacéuticos y todas las propiedades. Esto está sacado literalmente de la guía de Fire. Si yo pongo IPS Fire, vamos a la guía de Fire,
Esto está sacado de acá, ¿no? Yo voy a artefactos, terminología. Y uno va acá, a la alergia, intolerancia, substance, IPS, por ejemplo. Y acá está explicado que son los no, el substance condition y el absent unknown. Vamos al substance condition. El substance condition tiene la sustancia, el producto farmacéutico y las propiedades. ¿Sí? Entonces está sacado, esto está traducido a lo que ustedes están viendo acá cuando tocan acá en Binding. Y son 53.000. ¿Pero en qué versión de SNOMED? Y acá es lo interesante, uno puede cambiar la versión de SNOMED en esta página. Uno puede decir, primero, qué servidor va a usar, si usa el servidor que tiene las ediciones completas, o si usa el servidor que tiene las ediciones de IPS solo, o si uno quiere usar alguna edición especial. Porque uno puede ir a la edición argentina, y va a la última edición de Argentina, y lo pone en español, y tocan el binding, y empieza a encontrar los otros conceptos. ¿Sí? Esto lo está viendo en español, pero a ver si pongo acá asma. Perdón, acá sería aspirina. Ahí puede ser que se demore un poquitito la búsqueda. Bueno, está mostrando en inglés. Tenés que ver después qué pasó, que no se está traduciendo, no está haciéndole aparentemente caso al lenguaje. Pero bueno, esa es la forma en que uno puede ir cambiando a distintas ediciones y ver distintas cantidades. Acá son 83.000, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es eso. Después abajo, uno lo que puede hacer, lo voy a resetear para que se vuelva a tomar la edición internacional. Ahí está, ahora está tomando la edición internacional, la edición del 31 de diciembre. Abajo tengo un filtro que son las sustancias que pertenecen, ¿sí? O sea, es el mismo binding, pero tiene un adicional que es que tenga que ser miembro del International Patient Summary, que es el REFSE que se publica en la edición internacional para poder hacer esta compatibilidad entre las distintas ediciones. Este tiene nada más que 292, cambia mucho, ¿sí? Puede cambiar ese producto. Ahora, una cosa más. Si yo cambio acá y voy a la IPS Terminology, acá uso el verdadero, lo que es lo que usaría un país que no es miembro, tal cual lo uso, ¿no? Entonces ahora, haber cambiado acá y al tocar acá, puedo tocar en Binding y ya veo que tengo 3200, ¿sí? Al hacer ese cambio estoy mirando los mismos bindings de cada cosa, tengo 7000, los 7000 hallazgos de la lista de problemas, tengo los 88 inmunizaciones, distintos conceptos de vacunas y enfermedades relacionadas con las vacunas, tengo procedimientos, tengo 1100 procedimientos, tengo las medicaciones, etc. Y acá estoy en el mundo de la IPS Terminology, lo que vería un país que no es miembro. Entonces puedo switchar de uno a otro cambiando acá el servidor. ¿Sí? Eso lo pueden jugar un poco ustedes. Y si después lo quieren bajar, tocan acá un botón y eso baja un Excel, que este Excel muestra cada uno de los bindings. Para cada uno de estos dominios tiene la SL que se utiliza para hacer cada una de estas cosas. Y hay un ejemplo más que es interesante, que es este ejemplo de interoperabilidad. Este les permite, cuando está viendo la edición internacional, buscar algo. Por ejemplo, si uno busca asma, perdón, lo busca en inglés. Asma, y lo elige, dice, este concepto forma parte de la terminología IPS, así que no hay ningún problema con este concepto. Pero si yo digo que busque asma de vuelta, y voy a buscar algo más raro, como asma causada por acerrín, ¿no? Por el polvo de la madera, y lo busco ahí, dice, bueno, el concepto que corresponde en la terminología IPS es un asma alérgico. ¿Sí? Esto por detrás está haciendo la operación esta de transformar entre un concepto de la terminología IPS, de la terminología chiquita, de la terminología grande, que es la completa, cómo transformarlo en un concepto de la terminología chiquita para poder compartirlo con un país que no es miembro. O cómo un país que no es miembro, si recibe un concepto que no conoce, pero sabe que es de SNOMED, puede consultar un servicio como este y obtener esa conversión a un concepto que sí conoce, que lo puede poner adentro del árbol, de la jerarquía, y utilizarlo para todo eso. Esto está, si hay los que son más programadores, si abren la red así, y vamos a buscar acá algún tipo de asma, pues vamos a buscar así, van a ver que se generan acá las llamadas, digamos, esto tiene las llamadas de Fire, así que esto lo pueden ir viendo y ven cómo funciona en esos casos, ¿sí? Así que bueno, esta es la parte de la demo de este sitio, que es una demostración de los distintos bindings, se los mando en el chat para que tengan ahí el sitio de antes de pasar del coso. Y por último, también queremos mostrarle
un pequeño resumen de lo que va a ser, una diapo nomás para mencionarles lo que va a ser la próxima charla, que es que lo que está por detrás de esto es un servidor de terminología Fire. Puede ser cualquiera que ustedes consigan. Hay algunos que son gratuitos y otros que son pagos y comerciales. Depende de lo que ustedes necesiten, pueden acceder a unos o a otros. Hay un sitio que yo después les voy a compartir que tiene todas las opciones, lo vamos a ver en la clase que viene, que tiene distintas referencias a varios proveedores comerciales que conocemos. Pero además Snowmed Internacional, para tratar de simplificar la adopción y facilitar la adopción de Snowmed, tiene uno completamente open source, que se llama Snowstorm, ¿no? Y el Snowstorm es Apache 2, no tiene ningún costo, y lo que hace uno, instala el Snowstorm, lo carga con alguna edición de Snowmed, y puede ser la edición internacional, la edición de tu país, o la edición IPS, que es la chiquitita, y lo inicia. Y una vez que uno lo inicia, uno tiene toda una API Fire para hacer las consultas, como estábamos mostrando recién, ¿no? Entonces, principalmente son expansiones de value sets lo que uno hace. Hay operaciones de code system, también están todas las operaciones tradicionales, pero principalmente son operaciones de value sets. Y por último, quería comentarles que hay una forma más por ahí de implementar Snowmed adentro de un sistema de información y también adentro del IPS, que es a través de mapeos. Si ustedes ya tienen un vocabulario, ustedes dicen, yo tengo este vocabulario de diagnósticos, tengo este vocabulario de vacunas, y tengo este vocabulario de procedimientos, y lo que quiero es tener el mejor código de Snowmed para cada uno de los términos que yo ya uso, no quiero implementar de cero Snowmed, o sea, con un servidor de terminología, prefiero usar lo mío. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer usando una herramienta de Snowmed. Snap to Snowmed es una herramienta gratuita para la cual uno tiene que registrarse, sacar una cuenta que es gratuita y entrar acá. Use su cuenta de Confluence de Snowmed Internacional para ingresar. Si no, haga clic acá, si no hace clic acá y lo abre, eso va a un formulario que le va a pedir los datos y le da una cuenta gratuita de esto. ¿Sí? Nos llena los datos acá y va a tener la cuenta gratuita. Una vez que tiene la cuenta gratuita, uno se loguea. Y uno llega a una herramienta que permite administrar mapeos. Y lo que hace esta herramienta es permite importar mapeos, ¿sí? Esto fue una demo que hicimos el otro día, porque puede ser interesante. Permite importar mapeos y después de importarlos permite hacer automáticamente, ejecutar mapeos automáticos. Entonces, uno en base a los textos, esto es el source, entonces por eso dicen D1, D2, D3, son códigos propios, y este es un texto propio. Y acá están es el código de Snowmed más parecido a este concepto propio. Esto cuando uno lo importa puede tocar un botón y hacerlo automáticamente. Entonces dengue fever se mapeó con dengue. Por ejemplo, smoking related health issues se puso finding related to health insurance issues. Probablemente este mapeo no es tan exacto que lo hizo automáticamente, pero el de tuberculosis sí, el de obesidad sí. Entonces lo que hace uno es empezar a crear estos mapeos, revisarlos, y luego uno puede exportar y se importa una tabla de Excel que tiene los códigos de su propio vocabulario con el mejor código de Snowmed. Esto tiene tareas, yo puedo hacer, por ejemplo, puedo decir que asignarme estas tareas como autor a mí, las seleccionadas, ¿sí? Ahí está, y yo entonces como las tengo ahí, ahora puedo elegir la tarea, y ahora puedo ingresar y cambiar estos mapeos. Si yo digo, por ejemplo, este mapeo que vimos recién a mí no me gusta, o algo por el estilo, yo puedo tocar acá y decir, buscar acá. Entonces decir, smoking, puedo buscar solamente cosas relacionadas con mapear. Puedo decir, este no es el mapeo correcto, agarro smoker de acá y lo pongo como que smoker es broader, no es tan parecido, pero es más o menos lo que yo quiero poner, y listo. Lo apruebo y voy al siguiente mapeo. Y así puedo ir mapeando cada uno de los términos en mi terminología, luego la puedo descargar y ya puedo hacer una implementación de Snowmed en el IPS sin tener que acceder a todo Snowmed y sin cambiar algo que yo ya tengo. Esto es para casos donde ustedes ya tienen un sistema andando, que ya tiene una terminología que ustedes tienen y que tiene un volumen más o menos razonable para hacerlo. Acá preguntan si es posible usar esta versión de Snowmed si uso CDR2. Sí, perfecto. El tema es que no, habría que ver qué servidor lo podrías poner. Supongo que usarías igual un servidor Fire de terminología, por más que el documento sea CDA. El servidor de terminología está el CTS2 antiguo, pero hoy en día no hay muchos servidores CTS2 open source disponibles que
que pueden hacerlo. Creo que guardarías los datos en CDR2, pero usarías un servidor Fire para acceder a la terminología, ¿sí? Aunque no lo almacenes. Y bueno, y un poco eso es lo que queríamos contarles hoy. Y estamos disponibles para preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Susi. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Tenemos algunos minutos. Aprovecha la instancia. Alejandro, Sí. Fernando, ¿Qué tal, Fer? un poco, viste que para alergias, creo que hay 3 subsets que está usando el IPS, ¿cierto? Creo que utiliza las sustancias, creo que también los códigos ATC de OMS y también unos específicos para decir que no tiene alergia. De pronto podías comentarnos algo de eso, de la codificación para Sí. alergias. Sí, acá lo que se ve, esto abrí el último para ver cómo estaba hecho. Y acá lo que hicieron fue poner el IPS Terminology como el preferido, y luego el ATC o el resto están puestos como additional, como cosas opcionales que uno puede llegar a usar. Lo que tiene es un poquito particular, es que si uno lo abre, esa definición, que es la que veíamos antes, es que está compuesto por 2 value sets. Un value set es el que es puro de SNOMED, que es este de arriba, y otro value set es el absent or unknown, que tiene estos valores que son nada más que los valores cuando no existen, cuando no la tienes. Es una combinación de SNOMED con 5 códigos más. Así que podrías combinar esos dos haciendo 2 queries, por ejemplo, o almacenándolo de alguna manera. Pero esa es la única diferencia, digamos. A su vez, el Snowstorm también permite hacer esto, permite exactamente combinar distintas terminales, o sea, subir adentro del Snowstorm codificaciones que no son de SNOMED. O sea, vos podés, además de SNOMED, podés poner CIE10, podés poner LOIN, o podés poner listas propias, como son estos 5 conceptos que están acá en el Absent or Unknown. Y una vez que lo tenés como cargado como 5, después podés crear uno más, que sería este. Entonces por ahí tu binding sería tal cual, usar este value set y no el que es puro de SNOMED, así este value set combina los otros 2. O sea, es lo mismo. Sí. Betania. Hola, aló. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerles por la presentación, a ambos muy buena. Y yo tenía una duda respecto al Snapshot to SNOMED. La primera aproximación de los códigos es automática, ¿no? Y después uno puede ir como refinando los códigos que le Sí, parece que podrían ser. tal cual, hay un botón de automap. O sea, uno lo que tiene que hacer es asignárselos a todo lo que uno subió. Uno tiene 100 códigos para mapear o 1000. Los sube, después se los asigna a uno mismo y hay un botón de automap. Y ese botón corre y mapea todo. Si uno tiene confianza y lo quiere hacer de a uno, podés no tocar el botón de automap y lo haces de a uno. Pero si no, lo probás primero y después lo vas validando. Eso en general es más rápido. Depende cómo sean los textos. Si hay textos que son muy particulares, que no tienen una forma de un texto que sea parecido a las palabras que están en SNOMED, a veces puede ser un poquito más complicado. Pero sí. Ah, perfecto. Y con respecto al idioma, en realidad en nuestro caso iría contra la edición de español, lo tendríamos que seguir Claro, en inglés los conceptos. claro. Bueno, ahí vos varías el mapeo es más fácil, porque ahí lo que haces cuando creas el concepto, vos elegís qué versión vas a usar. Entonces vos subís tus términos en español y cuando lo estás configurando elegís que usás la edición española o la uruguaya incluso. ¿Sí? A veces hay ediciones que no están cargadas y nos pueden avisar y las cargamos. O por ahí si nunca nadie usó la edición uruguaya podría ser que no esté. Eso se los cargamos nosotros. Y después vos comparas tu texto contra la uruguaya directamente, en lugar de compararlo contra la española general. Ah, perfecto. Está, buenísimo. Gracias. Ahí José pregunta cuál es la diferencia. Ahora vamos a Sergio, perdón, que justo vi la de José, que preguntaba cuál es la diferencia entre el servicio que ofrece Vidal Bademecum. Tengo entendido que Vidal Bademecum no ofrece un servidor general de terminología, sino ofrece información de medicamentos, con interacciones, bases de conocimiento, dosis máximas, que está codificada con el SNOMED y todo, pero creo que está orientada muy especialmente a un producto de base de conocimiento de medicamentos. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, obviamente, gracias, Alo, por contarnos un poco esto. Yo tengo una pregunta que capaz que también es a modo de reflexión, y es, estamos de acuerdo que estamos haciendo
estamos obteniendo todos estos datos del registro del paciente, generando este resumen internacional. Mi duda, reflexión, viene por el lado de, bueno, genial, nosotros usamos una extensión nacional, pero nos tenemos que, o vamos a hacer la transmisión hacia de repente otro sistema, el cual está utilizando solo IPS, y en ese caso hay como una reducción del concepto hacia un concepto un poco más genérico, ¿no? Mi punto acá es, ¿hasta qué punto no estamos alterando ese registro, que pasa a ser un registro tácito, explícito, que el médico o el clínico codifica, a algo que quedaría en este caso automatizado, ¿sí? Hacia otro concepto que obviamente por la ontología podemos inferir cuál es su padre, digamos, o el concepto un poco más genérico. Y yo creo que además, si en el caso que pasara eso, deberíamos estar en conocimiento de que ese resumen está no alterado, pero sí que hubo que en ese punto en particular, si sea un diagnóstico, un problema o un fármaco, de que en realidad estamos ante esa situación para ese punto en particular del IPS, ¿no? O sea, pensar en, bueno, hasta qué punto estamos generando un automatismo y alterando, digamos, con qué certeza tenemos de esa alteración, y si en realidad tenemos alguna etiqueta, en este caso el que decía relationship, que debería estar expuesta diciendo, no sé, precaución, en este punto hay un tratamiento automatizado del dato, Sí. no sé si me Sí, entendés, te capaz que entiendo, más en te la entiendo, te entiendo. implementación, pero No, te capaz que va por entiendo. ahí, ¿no? Creo que la diferencia es el contexto, porque no es el registro, uno no está grabando eso en el principal registro médico, que es la verdad que escribió el médico, sino es para un motivo de interoperabilidad, y uno tiene el mejor detalle posible, digamos. Lo que tiene Fire, que es interesante, es que uno puede mandar varios códigos para la misma entidad. Uno puede, por ejemplo, mandar un SNOMED y un CIE-10. Cuando uno manda un SNOMED y un CIE-10, tampoco tiene el mismo nivel de detalle. Por ahí el SNOMED dice tumor de la vesícula biliar epidermoide de tal tipo. Y en el de CIE-10 dice otros problemas de la vesícula biliar. Entonces, algo parecido. Depende, cuando uno incorpora varios códigos asociados a la misma entidad, esos códigos van a tener el mejor detalle posible para el code system que están representando, o para la versión del code system que están representando. Entonces sabemos que el desnombre general va a ser el más específico, el de IPS tiene implícito que va a ser un poquito más general, a veces sí, a veces no, pero tiene las limitaciones que le provee ese contexto, que es la versión IPS, y el de CIE-10 también va a tener sus limitaciones. Y en realidad los tres se refieren a lo mismo, pero llegan a lo más profundo que puede llegar cada uno. Así que bueno, como es un objetivo de interoperabilidad, creo que alcanza con que vos definas que esto viene de la terminología IPS, no es el código de nombre puro. Okay. Entonces uno le pone ese contexto. No, está bien, entiendo un poco el punto, y obviamente Sí, sí. entiendo el tema de lo genérico. Digo, tal vez que para el tema de implementación a lo mejor está bueno de que quien está del otro lado entienda de que allí hubo Sí, este procesamiento, digamos, o pasó esto. podés Digamos. poner una alerta. Si vos tenés la edición Exacto. completa, vos podrías decir, si viene un código que lo crearon en la edición de IPS, podés Exacto. avisar, cuidado, este concepto se creó en una versión más pequeña de Snowmed, puede ser que el paciente tenga algo más específico, por ejemplo. Ahí va, por ahí va. Claro. Súper. Susie, you want to comment on the licensing question in the chat? On the licensing, yeah, there was a question Sí, había una pregunta sobre la licencia en el chat en relación al uso de la terminología de la IPS Terminology, y está disponible gratuito para cualquier persona en cualquier parte, país miembro o no miembro. De hecho, lo hicimos así, disponible adrede, para que pudieran tener acceso a SNOMED para fines del IPS. Está disponible, se puede descargar con Creative Commons desde nuestro sitio web. Está disponible para todo. Es interesante también lo que comentaba Susi en el chat, que si ustedes tienen la versión completa, usen la versión completa. O sea, no necesitan la IPS Terminology. Pero la versión completa incluye el refset que les contábamos, y el refset es el que les permite volver a transformar. Sergio. No, era eso, ¿no? Dando el ok de lo que estaban diciendo. Era Buenísimo. un ok, pensé que era la Es un mano ok, levantada. no es un ok, Sí, buenísimo. ya lo vi, Sí, ya no lo vi. quería interrumpir. Ya lo vi, genial.
Lucía levanta una consulta en el chat, Alejandro, y creo que es la última que alcanzamos por ¿Hay tiempo. alguna posibilidad luego de bajar el mapeo que sí son herramientas? Sí, como concept map de Fire todavía no. Es muy interesante esa pregunta. Todavía no hay una opción de bajarlo como concept map de Fire. Creo que vamos a tener eso en el futuro. Estamos trabajando en una herramienta que va a convertir formatos. Va a poder convertirlo de lo que uno baja a RF2, pero también a Fire. Así que es una muy buena pregunta esa. Debería de Muchas convertirlo más. gracias. Muchas gracias. Para poder incluir esta ayuda. Gracias. Claro, exacto. Ahí tendrías que subir también tu terminología local como un code system adentro del servidor, pero Sí, está de bueno. nuevo. Claro, sí, sí, ese es el camino, tal cual, estoy de acuerdo. ¿Tiene un costo el uso? No, bueno, nuestras herramientas de demo no tienen ningún costo, son de uso gratuito. El servidor que está por detrás está limitado de uso, o sea, si uno lo usa muy seguido, si uno en vez de navegarlo humanamente como hicimos nosotros, lo pone en un software y se empieza a usar muy seguido, ese servidor te bloquea y no te deja usarlo más. Entonces un servidor que se puede usar para una demostración o para un ejemplo, pero no se puede poner en producción. Si ustedes se instalan el software open source, tienen un servidor igual a ese, pero es suyo propio y no va a tener ninguna limitación. Pero para jugar y para aprender y para hacer sus primeras interfaces. A su vez, si ustedes tocan en la I que está arriba, está el código fuente en Angular. Si ustedes quieren ver cómo se hace un autocomplete de Snowmed en Angular, por ejemplo, van acá. Esta es la demo. Si tocan acá, este es el proyecto completo. No tiene servidor esto porque usa el browser, así que solamente un proyecto de Angular. Y si uno va al source, app, autocomplete binding, por ejemplo, este es el componente de Angular que hace el autocomplete. ¿Sí? Así que tienen también para jugar con el We código. try to make, oh, sorry, Alejandro. Please. Sorry, the pause in between. Just so everyone knows that Bueno, para que todos sepan, claro, somos una organización internacional sin fines de lucro y entonces tratamos que todas nuestras herramientas estén disponibles gratuito, como Alejandro recién decía, con los códigos fuentes, pero lamentablemente no podemos entregar herramientas o los recursos o servicios para todos, pero que sin duda nosotros aseguramos que todas nuestras herramientas y la codificación sí estén disponibles, los códigos fuentes. Bueno, thank you very much, Susi. Gracias, Alejandro. Siendo las 16, solo alguna información final. Bueno, les agradezco su presentación. Thank you very much, Susi, for your presentation. Y gracias, Alejandro. Tenemos que recordar una segunda sesión el 20, a la misma hora, martes 20 de diciembre. Recordar que las presentaciones y las grabaciones quedan disponibles en el sitio Moodle de Raxel. Tuvimos unos problemas técnicos estos días y estaba abajo, pero ya lo logramos solucionar, está arriba nuevamente. Estaremos actualizando esta información, por supuesto, una vez que esté disponible. Eso, y bueno, próxima semana solo la gente de la Paz, el viernes no hay capacitaciones, pero sí hay comité técnico, así que los veo ahí. Y bueno, muchas gracias nuevamente y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos, muy bueno Thank you, verlos. everyone. Have a Thank you very very nice much. weekend. Bye bye. Bye.